No habrá existido reina egipcia más famosa y recordada por su belleza, inteligencia, astucia, además de una vida llena de controversias. Aunque el nombre de Cleopatra fue usado por muchas reinas egipcias, Cleopatra VII es por mucho el más recordado de estos, opacando a sus predecesores. Cleopatra era hija de Ptolomeo XII. Se creía que su madre era Cleopatra V, la esposa del rey y posiblemente su media hermana. En el 51 a.C., tras la muerte aparentemente natural de Ptolomeo, el trono egipcio pasó a Cleopatra, de 18 años, y a su hermano de 10 años, Ptolomeo XIII. Cleopatra tuvo que casarse con su hermano para gobernar juntos de acuerdo a las leyes egipcias. Cleopatra tomó ventaja de esa diferencia de edad, excluyendo a Ptolomeo de todos los documentos administrativos para gobernar sola, ignorando a su hermano por 3 años, hasta que los consejeros de su hermano, liderados por Potinius, comenzaron a conspirar en contra de ella en el año 48 a.C., donde fue removida de su poder y fue forzada al exilio en Siria junto con su hermana Arsinone IV. Mientras tanto, después de permitir que el general romano Pompeyo fuera asesinado, que buscaba refugio después de ser derrotado por Julio César en la batalla de Farsalia, Ptolomeo XIII dio la bienvenida a la llegada del rival de Pompeyo, Julio César, a Alejandría. Por su parte, César necesitaba financiar su propio retorno al poder en Roma y necesitaba a Egipto para pagar las deudas contraídas por Ptolomeo XII. Cleopatra idea un plan para conocer a Julio César y buscar una alianza política y así retornar al trono egipcio. Decide envolverse en una alfombra, la cual sería obsequiada al César en Alejandría. Cuando la alfombra es abierta, Cleopatra sale de esta e inmediatamente cautivó al César, seduciéndolo y convirtiéndose en su amante. Pero lo más importante es que logra conectarse con el Imperio Romano. De esta manera, Cleopatra inicia una guerra en contra de su hermano. Después de 4 meses de guerra entre las superadas fuerzas de César y las de Ptolomeo XIII, llegaron los refuerzos romanos. Ptolomeo se vio obligado a huir de Alejandría y se creía que se había ahogado en el río Nilo. Al ingresar a Alejandría como un usurpador del trono, César devolvió el trono a la igualmente impopular Cleopatra. Se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV, que entonces tenía 13 años. César permaneció en Egipto con Cleopatra por un tiempo y alrededor del año 47 a.C., ella dio a luz a un hijo. Se creía que era el hijo de César y el pueblo egipcio lo conocía como Cesarión o Pequeño César. En algún momento del 46 o 45 a.C., Cleopatra viajó con Ptolomeo XIV y Cesarión a Roma para visitar a César. Julio César es asesinado por el Senado en marzo del 44 a.C. Cleopatra regresó a Egipto. Ptolomeo XIV murió poco después y Cesarión, de 3 años, fue nombrado corregente con su madre. En esos años, Cleopatra quería que Egipto fuera independiente de Roma, así que construyó una economía egipcia próspera, estableciendo tratados con naciones árabes. Para este punto, Cleopatra se había identificado fuertemente con la diosa Isis, la hermana esposa de Osiris y la madre de Horus. Esto era coherente con la antigua tradición egipcia de asociar la realeza con la divinidad para reforzar la posición de los reyes y las reinas. Cleopatra se autodenominaba como la nueva Isis. Con su hijo recién nacido como corregente, el control del poder de Cleopatra en Egipto estaba más seguro de lo que nunca había estado. Aún así, las inundaciones poco confiables del Nilo dieron como resultado cosechas deficientes, lo que llevó a la inflación y el hambre. Después del asesinato de Julio César en el año 44 a.C., se desató un conflicto en Roma entre un segundo triunvirato de los aliados de César, Marco Antonio, Octavio y Lépido, además de Bruto y Casio. Ambas partes solicitaron el apoyo de Egipto. Cleopatra envió 4 legiones romanas estacionadas en Egipto por César para apoyar el triunvirato.
En el año 42 a.C., después de derrotar a las fuerzas de Bruto y Casio en las batallas de Filipos, Marco Antonio y Octavio dividieron el poder en Roma. Marco Antonio pronto convocó a Cleopatra a la ciudad de Carciano, Tarso, al sur de la Turquía moderna, para explicar el papel que había desempeñado en las complicadas consecuencias del asesinato de César. Según la historia registrada por Plutarco, Cleopatra navegó el Tarso en un barco hermoso, vestida con la túnica de Isis. Marco Antonio fue seducido por sus encantos y aceptó proteger Egipto, prometiendo apoyo para la eliminación de su hermana menor y rival Arsinone. Cleopatra regresó a Egipto, seguida poco después por Marco Antonio, quien dejó a su tercera esposa Fulvia y sus hijos en Roma. Pasó el invierno del 41 al 40 a.C. en Alejandría. En el año 40, después del regreso de Marco Antonio a Roma, Cleopatra dio a luz a gemelos, Alexander Helios y Cleopatra Selene. Después de que Fulvia se enfermara y muriera, Marco Antonio se vio obligado a mostrar su lealtad a Octavio, haciendo un matrimonio diplomático con la hermanastra de Octavio, Octavia. Egipto se hizo más próspero bajo el gobierno de Cleopatra, y en el 37 a.C., Marco Antonio volvió a reunirse con Cleopatra para obtener fondos para su campaña militar largamente retrasada contra el reino de Partia. A cambio, accedió a devolver gran parte del imperio del este de Egipto, incluidos Chipre, Creta, Jericó y grandes porciones de Siria y el Líbano. De nuevo, se hicieron amantes y Cleopatra dio a luz a otro hijo, Ptolomeo Filadelfos, en el año 36 a.C. Después de estos acontecimientos, Cleopatra y Marco Antonio forman una alianza militar en contra del otro líder romano, Octavio. Cleopatra buscaba que su hijo Cesarión se convirtiera eventualmente en soberano de Roma. Después de una derrota humillante en Partia, Marco Antonio regresó a Egipto y en una celebración pública en el 34 a.C., conocida como las Donaciones de Alejandría, Marco Antonio declaró a Cesarión como hijo y heredero legítimo de César y le otorgó tierras a cada uno de sus hijos con Cleopatra. Esto comenzó una guerra de propaganda entre él y el furioso Octavio, quien afirmó que Marco Antonio estaba completamente bajo el control de Cleopatra y que abandonaría Roma. A finales del año 32 a.C., el Senado romano despojó a Antonio de todos sus títulos y Octavio declaró la guerra a Cleopatra. Cleopatra y Marco Antonio combinan sus ejércitos para luchar contra Octavio. Esta batalla se conoce como la batalla de Actium. Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotados por el ejército de Octavio y forzados a retirarse a Egipto. Después de huir a Egipto, Marco Antonio regresa a Roma con la esperanza de derrotar a Octavio, pero es derrotado nuevamente y capturado. En su tiempo de captura, Marco Antonio escucha una falsa noticia difundida por Octavio. La falsa noticia era de que Cleopatra había muerto, así que Marco Antonio decide suicidarse. El 12 de agosto del año 30 a.C., después de enterrar a Marco Antonio y reunirse con el victorioso Octavio, Cleopatra se encierra en su habitación con dos de sus sirvientas. Los medios de su muerte son inciertos, pero Plutarco y otros escritores avanzaron la teoría de que ella usó a la serpiente venenosa conocida como Apis, un símbolo de la realeza divina. De esta manera, evitar convertirse en un trofeo de guerra para Octavio y el Imperio Romano. Según sus deseos, el cuerpo de Cleopatra fue enterrado con Marco Antonio. Cleopatra tenía tan solo 39 años al momento de su muerte. Su muerte marcaría el final de la dinastía Ptolomeo y del Imperio egipcio. Ella sería el último faraón de Egipto.